Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta que es la 8ª temporada de las propuestas de los candidatos, una serie de programas que empezó en el año 1996 del Grupo Comunicaciones Corripio con el objetivo de permitir que los candidatos presidenciales puedan exponer ampliamente sus propuestas de gobierno ante la audiencia nacional, televisiva y ahora también con los periódicos del Grupo Corripio. Esta vez han participado ya los doctores Guillermo Moreno y Leonel Fernández, candidatos presidenciales de Al País y de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Y corresponde en el día de hoy la presencia entre nosotros de Luis Abinader Corona, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Pero ya todos sabemos que Luis Abinader está superando en este momento el coronavirus que lo afectó en la campaña electoral. Y esta vez, esta transmisión va a hacerse desde su casa. Nosotros estamos todos los integrantes del panel aquí en el estudio, pero él estará en su casa. Nos compensa la compañía de la candidata vicepresidencial Raquel Peña, que ha venido con nosotros a suplir en parte la ausencia de Luis Abinader, como le ha correspondido, una tarea muy dura que ya no tenía en su agenda en las últimas 2 semanas por lo menos. Bien, pues para conversar con el licenciado Luis Abinader, tenemos a un panel de experimentados periodistas. Miguel Franjul, director del Listín Diario, José Monegro, director del diario El Día, Marian Aristi Capitán, que es ejecutiva del periódico Hoy. Tenemos a Adalberto Grullón, el director de prensa de Teleantillas. Tenemos a Amelia Deschamps, del programa El Día, y a José Antonio Torres, que es subdirector del periódico El Nacional. Estos son los profesionales que plantearán sus preguntas al candidato y nuestro invitado de hoy, Luis Abinader, de quien vamos a presentar ahora una semblanza. Adelante. Corona nació el 12 de julio del 1967. Se casó con la señora Raquel Arbaje, con quien procreó a 3 hijas, Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita. Es hijo del empresario, economista, catedrático universitario y dirigente político José Rafael Abinader y la señora Rosa Zula Corona. Estudió el bachillerato en el Colegio Loyola y más tarde obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Realizó estudios de posgrado en gerencia de proyectos en el Instituto Arthur Little de Cambridge, Massachusetts, de finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y de gerencia avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Electo vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano en la Convención Nacional del 2005. Actualmente es presidente ejecutivo del Grupo Avicor, que ha desarrollado y operado en el país importantes proyectos turísticos. Este grupo familiar dirigió el proyecto empresarial de lo que es hoy la empresa Cementos Santo Domingo, de la cual es vicepresidente. Ha sido presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete y es miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonaores y miembro del Consejo de Directores de la Fundación Universitaria OIM. Ha recibido varios reconocimientos de instituciones de los Estados Unidos, del Congreso Estatal de Rhode Island, por su trayectoria en el ámbito público, educativo y empresarial, de la Alcaldía de Boston y del Senado Estatal de Massachusetts, por sus aportes a la educación superior, compromiso cívico y servicio comunitario. Abinader fue candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones presidenciales del 2012. Fue elegido candidato presidencial en la convención del Partido Revolucionario Moderno, celebrada el 26 de abril de 2015, con más del 70% de los votos, recibiendo el apoyo de su contendor, el expresidente Hipólito Mejía, quien lo reconoció de nuevo como candidato después de que Abinader ganó las elecciones primarias de ese partido, celebradas el 6 de octubre de 2019, convirtiéndose en el candidato del Partido Revolucionario Moderno, PRM, para las elecciones presidenciales
del domingo 5 de julio. Bien, entonces, para iniciar esta conversación con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, le vamos a dar 10 minutos para que haga un resumen de lo que le propone a la sociedad dominicana para el próximo cuatrienio. Adelante, licenciado Abinader, y buenos días. Sí, muy buenos días, Suchi, muy buenos días, Juan Bolívar, y a todos los periodistas del Grupo Corripio que nos acompañan hoy. Estamos aquí en la casa, pero ya, como ustedes saben, después de 15 días con el virus, ya salimos en una primera prueba negativo y estamos esperando hoy ya la segunda prueba, que con Dios mediante también esperamos esté negativa y podríamos ya pues participar en reuniones de manera presencial. Yo quiero decirle a la República Dominicana, a todos los dominicanos, dominicanas que nos escuchan, que nuestra propuesta es una propuesta realmente de cambio. Vamos a empezar con crear instituciones fuertes en este país, creando un Ministerio Público independiente, políticamente independiente, que aunque nosotros no tengamos que esperar un cambio constitucional en el momento en que así las circunstancias lo permitan, pero desde el 16 de agosto voy a nombrar un procurador o procuradora políticamente independiente, donde le vamos a decir que todas sus decisiones serán decisiones que van a depender de la Constitución y de las leyes dominicanas y no de ninguna influencia política. De esa manera, fortaleciendo una Cámara de Cuentas independiente, donde va a ser nombrado también personas políticamente independientes, de honorabilidad y con capacidad, que tengan que hacer auditorías todos los años y publicar esas auditorías. Y una Contraloría, que es la parte interna del gobierno, donde nosotros vamos a hacer auditorías semestrales. Ahí vamos a completar entonces la prevención junto con la sanción, que es uno de los graves males de este país, la impunidad y la corrupción. Ahí va a empezar a cambiar este país. Y va a cambiar dándole seguridad entonces a los inversionistas. Y vamos a establecer todo un plan para que muchas empresas nacionales reinviertan y otras internacionales inviertan en la República Dominicana con la finalidad de crear empleos. Dentro de nuestro plan está crear 600,000 nuevos empleos en 4 años, con una serie de incentivos fiscales y con las instituciones, como ya he dicho, fortalecidas y con una confianza en el gobierno. Eso nos va a permitir también mejorar el gasto público, la calidad del gasto público. Decía el Banco Interamericano de Desarrollo que más de 160,000 millones de pesos del presupuesto nacional se iba en dispendio y corrupción. Nosotros de ese dinero vamos a aumentar el gasto en salud previo, y lo habíamos dicho, previo a la pandemia, en más de 40,000 millones de pesos. Vamos a llevar el per cápita del SENASA básico de 220 pesos, lo vamos a llevar a 510 pesos y eso va a transformar el sistema de salud en la República Dominicana. Aplicando también esa ley de seguridad social, vamos a crear las estancias infantiles para que las madres que tengan niños desde recién nacidos hasta 5 años puedan llevar a sus hijos y a esas estancias y puedan ir a trabajar, como lo dice la ley de seguridad social y que se ha establecido en muy pocos lugares en nuestro país. Esa calidad del gasto público también nos va a permitir nosotros reformar la Policía Nacional y por lo tanto tener mucho mayor seguridad en las calles de nuestro país, con una policía bien pagada, pero también profesional, reformada, técnicamente al mejor nivel internacional, que vamos a tener las mejores de las asesorías. Al mismo tiempo, el tema educación,
que todos colaboramos con el 4%, vamos a hacer la verdadera revolución educativa, que significa es mejorar la calidad de la educación, y para eso vamos a reforzar el entrenamiento de nuestros profesores y vamos a convertir la mitad de los liceos de la República Dominicana en politécnicos para tener una educación técnica. De esa misma manera también vamos a hacer todo un incentivo donde la principal objetivo de la política económica de nuestro gobierno, como dije anteriormente, va a ser esa creación de empleos. Pero una creación de empleos protegiendo el medio ambiente. Vamos a aprobar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos, que tiene muchísimos años en el Congreso y que es necesaria para nosotros poder organizar el territorio y saber qué vamos a desarrollar en cada una de las áreas para tener un desarrollo, como dije, económico sostenible. Con los planes que nosotros tenemos de mejorar esas áreas especiales y básicas del país, conjuntamente con una reforma que vamos a hacer al sector transporte para hacerlo mucho más eficiente y mucho más económico, con alianzas público-privadas también, donde vamos a construir todos los acueductos del país que cuestan menos, escuchen esa cifra, cuestan menos de 40,000 millones de pesos para llevar salud, porque el agua es salud, y llevar calidad de vida. Es parte de nuestros planes que tenemos nosotros para que la República Dominicana realmente cambie. Con esos planes que nosotros tenemos, con un proyecto político que se ha preparado para gobernar, como nunca antes nos hemos preparado en cada una de las áreas, en cada uno de los sectores, con los planes detallados para saber qué vamos a hacer desde el primer día, y siempre manteniendo una estabilidad en la tasa de cambios, de manera que podamos tener un crecimiento sano, pero un crecimiento que se convierta en un desarrollo económico para eliminar la pobreza absoluta y también disminuir radicalmente la pobreza en nuestro país. Que esté seguro los dominicanos y dominicanas que nuestro programa que tenemos es un programa de cambio, un programa para tener una República Dominicana con mejor calidad de vida, una República Dominicana donde los dominicanos se sientan orgullosos de su gobierno, un gobierno honesto, serio y transparente, donde vamos a ser todos iguales ante la ley, donde cualquier error que cometa cualquier ciudadano, no importa del partido político que fuese, o cualquier acto de corrupción, va a tener que enfrentarse a la justicia, a una justicia que va a ser independiente. Esa es nuestra introducción y estamos a la mayor disposición de responder cualquier pregunta que ese equipo extraordinario de periodistas del Grupo Corripio tengan con nosotros. Bueno, pues vamos a entonces iniciar aquí con el panel. En el día de hoy tenemos, ya lo anunciamos, a los representantes de los diarios del Grupo Corripio y también de los canales de televisión. Le corresponde hoy comenzar el periódico Hoy, y qué bueno que sea una joven mujer periodista, Marien Aristi Capitán, la jefa de redacción del diario Hoy. Sí, buenos días. El coronavirus replantea muchas cosas, entre ellos lo que puede hacer o debe hacer en el sistema de salud. ¿Qué se propone Luis Abinader si gana la presidencia para enfrentar el coronavirus? ¿Y qué ha pasado además con los hospitales que entregó Abinader? ¿Se han usado, no se han usado? Sí, mira, Marien, nosotros, previo a la crisis del coronavirus, del COVID-19, ya nosotros habíamos planteado que había un sistema de salud deficiente. Y para eso habíamos presupuestado unos 40,000 millones de pesos más para el sistema de salud. Eso iba a aumentar en aproximadamente un 1% del Producto Bruto Interno el gasto en salud. En ese sentido, nosotros íbamos gradualmente a llevar el seguro universal de salud, como está previsto en la Ley de Seguridad Social,
íbamos a elevar el per cápita del SENASA básico de 220 pesos que es hoy hasta 510 pesos. Esos son los planes que nosotros tenemos para el sistema de salud. Ahora, en esta coyuntura ya especial que nosotros tenemos con el caso del coronavirus, del COVID-19, nosotros tenemos que empezar a hacer una verdadera educación a la población dominicana para ya en esta época de apertura, como lo está pasando en todos los países, tener el distanciamiento social, tener también, hacer las pruebas necesarias y los pacientes que tengan síntomas de leves, moderados o ya síntomas más fuertes del COVID-19, pues tener la cantidad de camas suficientes para tenerle y darle la atención del lugar. Nosotros exigir con mucho mayor firmeza, pero también con una campaña de educación que tengamos todos mascarillas, hacer los protocolos en cada industria también para hacer las pruebas a todo el personal para que no haya contagio interno. Y si hacemos las pruebas y a los que están contagiados lo podemos aislar, pues ustedes pueden estar seguros de que vamos a controlar, como lo han hecho otros países, el contagio comunitario como ha pasado. Los hospitales que nosotros donamos lo hicimos como un ejemplo de que, como lo hacen en todos los países, para aumentar la cantidad de camas disponibles. Y esas camas se hacen con hospitales temporales para los pacientes que tienen condiciones leves, y eso se está utilizando y se ha utilizado en La Vega, y en el caso de Villa Vázquez, en Villa Vázquez el tema era que no había hospital, ni de COVID ni de nada. O sea, habían destruido el hospital por unos problemas estructurales y no lo habían construido, y con la ayuda de unos amigos y colaboradores, pues lo instalamos, ese hospital temporal en Villa Vázquez, y está siendo utilizado para todos los temas de salud de ese municipio. Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Buenos días, don Luis. El tema sanitario está en el banquillo de los acusados, hay muchas críticas, y hay dos críticas importantes. Yo quisiera ver cuál es su opinión al respecto. Una, el sistema de seguridad social no solamente es deficiente, sino caro. Se está pagando un seguro, pero sin embargo, cerca de un tercio de los costos adicional al descuento que le hacen a los trabajadores y a lo que pagan los patronos, lo tiene que pagar el propio asegurado, y esto es una injusticia que ha sido muy criticada. Y por otra parte, el sistema de salud está enfocado a curar enfermedades, no a prevenir enfermedades. Y por eso se reclama que no solamente haya una mayor inversión en salud, que se necesita, sino también una mejor calidad de la inversión en salud. Por ejemplo, en atención primaria no hay nada, un 4% del presupuesto de salud es lo que va a atención primaria, cuando debería de ir, según la OPS, al menos un 33%. ¿Qué usted va a hacer con relación a este reenfoque del sistema? Eliminar el copago, reducirlo al mínimo, y el tema de las prioridades, prevención o curación. Claro, por eso hablé también del tema del aumento del seguro del SENASA básico, porque aquí, como tú dices, Adalberto, se han creado en los hospitales públicos un ciudadano o un paciente de primera categoría, que es el que tiene el SENASA básico en los hospitales públicos, y un paciente seguro de segunda categoría, que es el que no tiene ningún seguro. Lo primero es que le vamos a dar el seguro universal como lo prevé la Ley de Seguridad Social. Tú tienes que saber también que hay una división entre el Ministerio de Salud Pública que se ocupa de las políticas de salud y de prevención, y ahí en esa es que nosotros tenemos que fortalecer la prevención en todas las enfermedades, y también las políticas de salud que requiere la población dominicana. Eso lo vamos a fortalecer a través del Ministerio de Salud con más recursos. En el caso del Sistema Nacional de Salud, ya que abarca las instalaciones de los hospitales y las otras instalaciones,
También nosotros se va a reforzar porque al aumentar el per cápita del sistema del SENASA básico de 220 a 510, ese seguro va a ir a los hospitales. Y en cuanto a las unidades de asistencia primaria, faltan todavía, como tú dices, más de 2.200 unidades de asistencia primaria. Nosotros podemos hacer esas unidades de asistencia primaria haciendo incluso alianza público-privada que va a ser posible con el aumento del SENASA básico a 510 pesos. Esas unidades de asistencia primaria, como hay ya muchas, son consultorios donde a los pacientes se les va a decir y se les va a referir si tiene una enfermedad grave o si lo que tiene ya es un aspecto que lo puede curar esa misma unidad o tiene que referirse a un hospital. Es fundamental, como tú dices, terminar las más de 1.200 unidades de asistencia primaria que faltan en el sistema y también eliminar al mínimo el copago. El copago, que es el que tú te refieres, que las personas además llevan el seguro, pero muchas veces tienen que pagar mucho más de lo que cobran al seguro, tienen ellos que pagarlo en copago. Eso hay que eliminarlo al mínimo, especialmente en lo que tiene que ver el subsidiado y el contributivo subsidiado. José Antonio Torres, subdirector del Diario Nacional. Don Luis, República Dominicana ha sido uno de los países, o el país donde más muertes se producen por accidentes de tránsito cada año. Eso es un tema de salud también, por los altos costos que implica para los hospitales públicos atender a los accidentados. Casi todos los gobiernos han diseñado estrategias para reducir los accidentes de tránsito, ordenando el tránsito, por supuesto. Nos gustaría saber hacia dónde está enfocada su política en materia de tránsito. Sí, José Antonio, yo no creo que los gobiernos se han enfocado mucho en el tema del tránsito, ni en el tránsito urbano, ni tampoco en el tránsito interurbano. Pero yo quiero dividir esa situación de, como usted dice, que somos el país de más alto nivel de muerte por tránsito, en dos aspectos. Primero, en ordenar el tránsito en la República Dominicana, tanto el tránsito urbano como también el tránsito interurbano en las carreteras. Esos cruces que hay, terminar los cruces a niveles, organizar en las carreteras los pasos secundarios, todo eso va a disminuir bastante los accidentes con un ordenamiento estricto del tránsito, tanto en las ciudades como también en la parte interurbana. Pero el mayor problema de las muertes por accidentes se debe a también una falla en el sistema de salud. En la República Dominicana no existe un sistema de red de hospitales de trauma. Es decir, tú tienes un accidente en el cruce de la carretera de Asua y San Juan de la Maguana y tú tienes muchos problemas y muchas posibilidades de salir, si es un accidente grave, no salir de la mejor manera, porque no hay una red de trauma, tiene que venir hasta la capital. Nosotros tenemos que organizar y establecer una red de sistemas de trauma, de hospitales de trauma en todo el territorio nacional. Eso se empezó a construir con el hospital de trauma, que es el único que hay en la carretera, que es el Hospital Juan Bosch, que está en La Vega. Pero eso también hay que construir un hospital de trauma en la carretera del sur y un también hospital de trauma en la carretera del este. Pero también una red nacional de hospitales públicos y privados que, como lo hay en otros países que ustedes han visto en Estados Unidos, que dicen centro de trauma a 15 kilómetros, lo hemos visto también en Europa, para saber que si tú tienes un accidente en un lugar, pues inmediatamente tú vas a ese centro de trauma. Ese centro de trauma tiene que tener principalmente un banco de sangre, porque lo que se busca es estabilizar al paciente. Y después que se estabiliza al paciente, durante horas o durante días, entonces se lleva ya a un hospital especializado para ortopedia, para cualquier operación. Ese sistema de red y protocolo
de trauma, nosotros es parte fundamental de la reforma de salud que va a hacer el gobierno del cambio. Y se va a reducir significativamente la cantidad de muertes en nuestro país por accidentes de tránsito. De Champs, del programa El Día de Telesistema Canal 11. Muy buenos días, señor Abinader. El tema de la violencia de género en la República Dominicana tiene que ser visto de manera transversal. Indiscutiblemente tiene un impacto en el sistema de salud de nuestro país. República Dominicana exhibe uno de los más altos índices de feminicidios de la región y eso tiene consecuencias no solamente a través de las personas o las víctimas mortales, sino que tiene un impacto también en los sobrevivientes de este tipo de situación. El Pacto por la Educación en República Dominicana contempló que se trabajara este tema a través de una política de género en el sistema educativo dominicano. Pese a que se hicieron esfuerzos este año para tratar de iniciar la discusión sobre el tema, esto fue bloqueado. Yo quisiera saber cuál es su posición con relación a este tema. Mira, en el caso de, tenemos que empezar con una educación, como tú dices, desde las escuelas y los liceos. Incluso la tanda extendida era para crear un ambiente y una educación de paz, una educación de solución de conflictos entre desde los jóvenes, tanto de las escuelas como de los liceos. Yo no creo que nadie ha bloqueado y nadie va a bloquear una política donde podamos llevarle esa visión de paz, de que cualquier conflicto con tu pareja se soluciona de manera pacífica, que a la pareja lo que hay que darle amor y no de ninguna manera violencia. Entonces vamos a empezar con esa educación que debe de ser parte en la tanda extendida, en los talleres que deben de hacerse y que no se han hecho, porque en el país realmente lo que hay es un horario extendido, no hay una verdadera tanda extendida. Yo no creo que nadie se ha opuesto a eso. Yo lo que creo que ha sido una debilidad y una falta de una verdadera política de educación en ese sentido. Pero al mismo tiempo también tenemos que tener un ministerio público mucho más activo, mucho más y no reactivo a esos problemas. Y nosotros tenemos en nuestro plan de reforma de la policía la presencia de un policía o una policía especializada en violencia de género y crímenes de sexo que tienen que ver con aspectos sexuales en los destacamentos de la policía, de todos los destacamentos más importantes de la Policía Nacional. Eso es fundamental, porque ese tipo de situaciones, cuando llegan con violencia intrafamiliar, violencia de género, los policías actualmente no saben manejar esos temas. Y por eso en la reforma policial que nosotros tenemos, vamos a tener policías entrenados específicamente, mejores pagados para ese tipo de situaciones que van a estar presentes en cada destacamento. Y yo les puedo asegurar que eso va a disminuir radicalmente. Al mismo tiempo tenemos que construir las casas de acogida. Las casas de acogida que ya estaba previsto en la ley para que esas mujeres, especialmente de los niveles más bajos económicos, que no tienen a dónde trasladarse cuando son afectados por la violencia de su pareja, puedan ir a casas de acogida, que apenas hoy en el país me parece que hay 4 casas de acogida y debería de haber una casa de acogida en cada municipio cabecera del país. Si hacemos esa educación, si hacemos el seguimiento con la Procuraduría, una policía preparada y las casas de acogida, yo estoy seguro que podemos disminuir bastante ese mal que nos avergüenza y que tenemos que ir disminuyendo en nuestro país. Miguel Franjul, director del Listín Diario. Licenciado Abinader, buenos días. Si bien es cierto que este es un programa que ha sido esquematizado para hablar del futuro digamos, en la condición de un presidente electo, mi curiosidad periodística no me permite avanzar hacia una pregunta de futuro, sino del presente. Usted es un paciente de COVID. Dio positivo junto a su señora esposa y 2 de sus hijas y ha tenido que reglamentariamente someterse a un estado de aislamiento domiciliario para evitar que la situación pueda llegar a complicarse. Después que un paciente positivo da negativo,
se supone que tiene que someterse también a una cuarentena preventiva para que los médicos estén seguros de que no puede volver a contagiarse. Siendo usted el candidato puntero en las elecciones del 5 de julio, que ya se están muy próximas, y tomando en consideración este marco de prevenciones que debe de cumplir un paciente de COVID, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo se siente o cómo sintió usted personalmente la enfermedad? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta experiencia? ¿Qué recomendaría a los ciudadanos dominicanos de manera de cuidarse que van a un proceso de donde el confinamiento social o el distanciamiento físico, perdón, tal vez no pueda darse? Entonces, es importante que el país conozca cuál es su verdadero estado de salud, aunque en estos momentos lo estoy viendo con señales de mucha recuperación, pero díganos cómo usted se encuentra en este momento y si va a salir a la campaña, si va a salir a la calle de nuevo, pese a todo lo que ha ocurrido. Sí, muchas gracias, Miguel. Mira, hoy hacen 15 días ya que yo hice la declaración pública de donde había salido positivo del COVID-19. Esa era mi responsabilidad, más que yo he prometido siempre actuar con toda transparencia ante el pueblo dominicano. Yo no me di ningún tipo de consecuencias, yo solamente quise informar y debía informar al país y también a todos los PRMistas de nuestra situación. Yo no he sido un paciente de alto riesgo, es decir, no sufro de hipertensión, ni de diabetes, ni de ninguna otra de esas condiciones de alto riesgo. Sí tengo que admitir, y lo pueden ver por mi peso, que he perdido unas 8 libras, porque esta es una enfermedad verdaderamente molestosa, es una enfermedad muy incómoda, que realmente te crea muchas situaciones de incomodidad en términos generales. Los primeros días fueron días duros, pero después, desde hace ya aproximadamente una semana, hemos ido mejorando, ya se nos quitó la fiebre y como nosotros anunciamos antes de ayer, hicimos la primera prueba y en esa primera prueba dimos negativo. El protocolo dice que tenemos que hacer una segunda prueba, esa segunda prueba nos deben de dar el resultado ya hoy y después de eso nosotros tenemos ya la fuerza y la vitalidad para poder compartir e integrarnos de manera gradual ya a los aspectos presenciales de la campaña. Sin embargo, Miguel, tú sabes que también con la cuarentena y la situación hemos vivido una campaña bastante virtual y he tratado en la medida de lo posible de estar en contacto a través de múltiples reuniones y teleconferencias con todos los compañeros a nivel nacional y también en varios programas de televisión que la tecnología nos permite hacerlo. Ya yo me siento bastante bien, me siento ya con ánimo, con la vitalidad necesaria para enfrentar ya la última parte de la campaña y también lo que va a ser un gobierno en el periodo de transición con las dificultades que nosotros vamos a asumir, pero estamos preparados para hacerlo. Lo que sí le digo al pueblo dominicano es que es una enfermedad bastante dura en términos de las energías, en términos del ánimo, en términos de la incomodidad, pero siempre yo lo afronté como he afrontado todos los problemas en mi vida, con la fortaleza, con la decisión de que iba a vencer esta enfermedad y sobre todo con la fe en Dios y la confianza de que lo íbamos a lograr de la mejor manera como lo hicimos y lo hemos hecho Raquel y yo y nuestras hijas que al ser jóvenes pues fueron asintomáticas. José Monegro, director del diario El Día. Buenos días, Luis Abinader. Ellos no votan y por lo tanto suelen ser ignorados, incluso entre muchos programas de gobierno, y son los niños que están en situaciones de vulnerabilidad. Y tanto es así que la mayoría de los programas son dirigidos por ONG, una mención especial a los salesianos. Me gustaría saber qué planes tiene Luis Abinader para atender esta parte de la población, quizá de las más vulnerables, que son los niños que están en situaciones de vulnerabilidad, algunos incluso en situación de calle.
¿Qué planes tiene Luis Abinader para atender ese segmento tan vulnerable de la población? Perdón, José, no escuché muy bien la primera parte de tu pregunta. Como no votan, los niños vulnerables suelen ser ignorados incluso hasta en los programas de gobierno. Me gustaría saber cuáles son los planes de Luis Abinader para atender ese segmento de la población, los niños en condiciones de vulnerabilidad y algunos de ellos incluso en condición de calle. Los niños. Ok, lo que pasa es que tengo un problema en la comunicación. Sí, mira, José, yo he dicho que si se cumplen las leyes que nosotros hemos aprobado y los planes que hemos aprobado en la República Dominicana, se solucionan la mitad de los problemas de nuestro país. Por ejemplo, esos niños en situaciones de vulnerabilidad pueden ir, y ya yo lo anuncié, a las estancias infantiles desde recién nacidos hasta los 5 años. De los 5 años en adelante pueden ir primero a las escuelas públicas hasta el periodo, hasta las 4 de la tarde con la tanda extendida, y a los liceos también con la tanda extendida. Y también y creo que son uno de los problemas principales, y quizás tú te refieres a ellos, los denominados ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, y nosotros para eso hemos diseñado lo que se llama la Operación 1424, que es parte de también una atención al sector juvenil que son vulnerables, pero que también forma parte de la prevención de la criminalidad. En el caso de la Operación 1424, que son los muchachos que ni estudian ni trabajan, nosotros lo vamos a identificar junto con las juntas de vecinos, junto con las asociaciones de padres y amigos de la escuela, y lo vamos a llevar y junto con las iglesias también de los diferentes sectores, tanto las iglesias católicas como evangélicas, y lo vamos a llevar a escuelas laborales que vamos a instalar en todos los sectores junto con diversas instituciones que ya están establecidas, en todos los sectores marginados del país, para que tengan una educación laboral y puedan tener acceso al mercado laboral después de esa educación técnica. Vamos a confiar también bastante en una educación de valores con las iglesias. Vamos a fortalecer también lo que durante mucho tiempo se llamó el Club Deportivo y Cultural. Tenemos dentro de nuestro plan hacer miles de canchas deportivas en los barrios, en los diferentes barrios de todo el país. Esos son centavos, esos son una inversión mínima con lo que representa en términos de cohesión social, donde se construye una cancha de basquetbol, si se puede, un play y un multiuso de unos 200 metros donde se van a hacer diversas actividades sociales del barrio. Nosotros vamos a atender esa población y tenemos varios planes especialmente para esa juventud que, como tú dices, que yo creo que se denominan especialmente los ninis, que son de la mayor vulnerabilidad en todos los sentidos. Pago la mía y a mí no me dan 24 horas luz. Entonces la ley es igual para todos. Yo creo que así es como debe funcionar. Una relación de apoyo por parte del Estado a la sociedad civil y reconocer que a veces se dan elementos de conflictos y elementos de tensiones por tener agendas distintas. En el año 2008, con todo el grupo de comunicaciones Corripio, moderado por Luis Eduardo Lora y Juan Bolívar Díaz, se realizan las propuestas de los candidatos. Del 7 al 18 de abril participaron todos los candidatos presidenciales: Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Amable Aristi Castro, en 2 rondas per cápita. Y en una sola ronda, cada uno, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella,
Pedro de Jesús Candelier y Trajano Santana. El pueblo dominicano debe tomar en cuenta no que le ofrezcan solamente, sino quién se lo ofrezca. Porque como usted dice, si es una persona que ha sido corrupto, ¿cómo va a hablar de combatir la corrupción? Ahora nosotros hablamos, dice la Biblia, por sus hechos lo conoceréis. Nosotros pasamos por la administración pública y nadie puede decir en obra pública que hubo acto de corrupción. Bueno, ya hablamos de salud, pero la pandemia deja también consecuencias económicas, así que la temática de esta ronda es acerca de la crisis económico-social. Y la primera pregunta la hará Amelia Deschamps del programa El Día de Telesistema. Bueno, tal y como dice Uchi, definitivamente la pandemia tendrá un impacto importante en la economía de la República Dominicana. Pero mi pregunta está enfocada a sus 4 años de gobierno, si es que resulta electo presidente, con relación a la política fiscal que se plantea a partir de esta situación que vivimos en República Dominicana. Tradicionalmente, los sectores productivos que están pegados con el gobierno en República Dominicana les ha ido muy bien con el tema de exenciones fiscales y favores que consigue directamente desde el gobierno central. Si bien es cierto que la carga fiscal en República Dominicana podría ser alta para algunos sectores, a mí me llamó la atención su discurso ante la IRD, donde se plantearon muchas exenciones fiscales. Me dio la impresión de que se mencionó mucho esta palabra. Yo quisiera saber de manera específica en qué consistiría su política fiscal vinculada al sector empresarial dominicano. Sí, mira, Amelia, no puedo, antes de hablar sobre el tema ya económico en términos generales de nuestro plan de gobierno, tengo también que explicar cómo vamos a salir de esta crisis. Y de esta crisis nosotros tenemos un plan para hacer, y tiene que ser así, incentivos fiscales y también tanto desde el punto de vista del gasto del gobierno como también incentivos al sector privado para que pueda incentivar la inversión. El sector construcción es un sector que debe ser uno de los que debe de ser líder en la recuperación. Igual también el sector agropecuario, con el apoyo especialmente al pequeño productor, que nosotros vamos a incentivar que se asocie en cooperativas, y también el sector industrial y de zona franca, con un rediseño en términos de sus productos de venta al mercado ante la nueva situación mundial, también va a ser líder de la recuperación. Obviamente en este proceso va a implicar una readecuación del gasto público para atender prioridades y en términos también un endeudamiento para lograr un balance en la balanza de pago, de tal manera que no haya un desplazamiento muy extendido de como ha pasado hasta ahora de la tasa del dólar. En cuanto a nuestra política fiscal, Amelia, nosotros la tenemos definida muy clara. Lo primero es política fiscal, es política del gasto público y política tributaria. En cuanto a la política del gasto público, nosotros vamos a mejorar la calidad del gasto público. Vamos a eliminar el dispendio y la corrupción y vamos a llevar los recursos donde realmente lo necesitan, como hablamos en el sector salud, en el sector de seguridad ciudadana y en las infraestructuras básicas que necesita el país, junto con muchas alianzas público-privadas. Vamos a hacer una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a disminuir las tasas, pero va a aumentar las recaudaciones. Al igual que la reforma tributaria del 1992, que fue la reforma tributaria más exitosa que hay en nuestro país. Ahora, en todos los países del mundo se crean incentivos para la creación de empleo. La finalidad principal de la política económica nuestra es la creación de empleo. Lo que yo dije en la IRD eran exenciones fiscales para las empresas dominicanas que exportaban, de tal manera que no estuvieran en condiciones de inequidad en relación con las empresas de zona franca que exportaban, y que la parte que exportaran
pues no tuvieran, fueran exentas del impuesto sobre las rentas, que es un requerimiento de hace mucho de la industria nacional. Pero nuestro objetivo va a ser, el objetivo de la política económica es crear empleos y vamos a crear 600,000 empleos en los primeros 4 años. Bueno, se le olvidó el sector turismo. No dijo nada. ¿Cómo vamos allí a ayudar a que se recupere uno de los sectores más golpeados y que tiene un camino más difícil en los próximos meses por delante? Sí, Juan Bolívar, es que me tienen un límite de 3 minutos, entonces sí. Tengo que... Vamos a agregarle un minuto todo. para el sector turismo. Mira, sobre el tema del sector turismo, nosotros, el sector turismo tiene que ir haciendo una apertura gradual. Para hacer esa apertura gradual, tenemos que trabajar con el sector privado y hacer muchos estudios de inteligencia de mercado para ver qué piensan los turistas de los países emisores. Eso el ministerio no lo está haciendo actualmente con el sector privado. De tal manera que podamos hacer una campaña de marketing a través de un fideicomiso que lo vamos a hacer con el sector privado, porque le hemos prometido al sector privado turístico que el manejo de la publicidad va a ser conjuntamente. Ahí no van a haber comisiones para funcionarios, ni todo eso que ha pasado durante muchos años. Nosotros lo vamos a hacer como todo vamos a hacer en el gobierno, con transparencia. Y con esos estudios de inteligencia de mercado, debemos hacer la publicidad debida para, en el menor tiempo posible, puedan volver los turistas a la República Dominicana. Yo estoy optimista porque en esos estudios que han hecho sectores privados ya hay el deseo de la gente a viajar. Por lo tanto, conjuntamente con ese trabajo que vamos a hacer conjuntamente con el sector privado turístico, estamos seguros que vamos a recuperar el turismo lo antes posible en nuestro país con el trabajo conjunto sector privado y sector público. Bueno, le toca el turno ahora a Miguel Franjul, director del Listín Diario. Licenciado, al declararse la pandemia y el estado de emergencia en el país, el gobierno creó un programa de subsidios y de asistencia a trabajadores suspendidos, tanto del sector público como del sector privado. Pero las cantidades que se han dispuesto, el per cápita, aparentemente no satisface las necesidades bajo un estado de emergencia de muchas familias y de muchas personas que no están trabajando. Usted había propuesto que se concediera un subsidio de 10,000 pesos. En razón de que no hay muy claras posibilidades de que ese subsidio pueda proseguir más allá de julio, es decir, porque viene un nuevo gobierno que tiene que asumir nuevas responsabilidades. La economía todavía no estaría en condiciones de normalizarse tan rápido bajo un nuevo gobierno. ¿Usted fijaría un subsidio de 10,000 pesos como lo prometió o mantendría, le daría continuidad al existente actualmente, al que existe ahora? Nosotros vamos a seguir el plan que nosotros presentamos desde el principio, Miguel. Ese plan tiene diferencias al actual plan. El plan denominado FASE, ellos lo hicieron de manera independiente de las empresas. Y entonces, si una empresa cancela a un trabajador, pues entonces también se cancelan los 8,500 pesos y tendrían que pasar entonces a la ayuda de solidaridad. Nosotros lo planteamos de manera diferente, porque quisimos hacerlo menos político y menos dependiente del gobierno. Nuestra idea era que a través de las nóminas de las mismas empresas, nosotros le pagáramos un salario universal de 10,000 pesos hasta que entonces las empresas pudiesen ya contratar de nuevo a esos empleados. O sea, era de manera diferente y mucho más eficiente para los empleados, porque lo peor que le puede pasar a esta economía es que se afecte la demanda agregada, porque entonces sí entraríamos en una crisis y no en una crisis coyuntural. Nosotros vamos a establecer ese salario universal hasta que se restablezca la normalidad en cada uno de los sectores de la economía, donde nosotros nos vamos a sentar con cada uno de esos sectores para llegar a esa normalidad como debe de ser y lo esperamos hacer en el menor tiempo posible.
Pero ese salario universal nosotros lo planteamos también para los trabajadores informales, que la mayoría de ellos se han quedado sin ningún tipo de ayuda, porque no lo han hecho de la manera apropiada como nosotros lo recomendamos, que le dijimos que lo hiciera a través de los gremios, a través de las asociaciones, a través de todos los sindicatos organizados que los hay en la República Dominicana. El gobierno quiso hacerlo directamente con fines políticos y politiqueros, y eso hizo que mucha gente se quedara fuera de esa ayuda necesaria. Nosotros habíamos planteado una readecuación del presupuesto también nacional. El gobierno no ha hecho tampoco ningún esfuerzo. Todavía sigue mucho dispendio en el presupuesto nacional. Y no han hecho ningún sacrificio para atender realmente a los que más necesitan en esta crisis, que fue también una recomendación nuestra. Por lo tanto, Miguel, nosotros vamos a mantener las ayudas hasta que sea necesario, hasta que realmente la economía pueda arrancar de nuevo, porque lo peor que puede pasar, como te dije, es que se afecte la demanda agregada, porque así entonces entraríamos en una crisis y no una crisis coyuntural en la República Dominicana. Me gustaría que explique cómo lo va a hacer, porque vamos a ver, tenemos a consecuencia de esta crisis que se caen las entradas por turismo, el primer proveedor de divisas de la economía dominicana. El segundo proveedor también, que son las remesas, y no dependen en lo absoluto de nosotros. También están lesionadas las empresas de zona franca que exportan. Pero encima de todo eso, ya el presupuesto era bastante deficitario, y ahora con el presupuesto que se acaba de aprobar, el complementario, se acentúa el déficit. ¿Usted tiene una varita mágica que va a poder hacer todas esas cosas, o cómo lo va a hacer? Nosotros lo que tenemos es un plan bien estructurado, Uchi, que lo tenemos desde antes incluso de la crisis, para nosotros eficientizar el gasto público. En esta crisis nosotros hemos proyectado que va a haber un déficit de unos 3.000 millones de dólares desde hasta final de año. Esos 3.000 millones de dólares vienen, como tú bien dices, por la ausencia del dinero del turismo, por también las remesas que se han afectado en alrededor de un 20%, pero que ya en este mes se van a ir recuperando, y también por parte de las exportaciones tanto de zona franca como de las exportaciones tradicionales. Pero también ha disminuido la demanda de dólares por la disminución de la actividad económica. Por lo tanto, esa proyección de ese déficit es de 3.000 millones. Y el dinero lo vamos a nosotros a buscar a través necesariamente de endeudamiento, que tenemos que hacerlo en estos momentos, que era estos eran los momentos para endeudarnos, no los momentos buenos, los momentos donde había un crecimiento, que lo hizo el PLD cuando no tenían que hacerlo, pero ahora sí ya es necesario acudir al endeudamiento, pero al mismo tiempo hacer una readecuación del presupuesto nacional, eliminando muchísimo dispendio que hay en el presupuesto nacional y muchísima corrupción. Tú fuiste testigo, Uchi, de que aún en estos momentos vimos cómo habían en las licitaciones que sobreprecios de casi un 40%, y se utilizó mucho del estado de emergencia para hacer esas actividades de poca transparencia y de corrupción que lo pudimos ver y ustedes fueron los primeros en denunciarlo. Con una buena readecuación del presupuesto y buscando financiamiento, nosotros podemos salir de esta crisis. Lo que no podemos es mantener la crisis de esta manera y afectar la demanda agregada, que es la demanda general de bienes y servicios de la economía, porque sí entraríamos entonces en una crisis definitiva. Hay que hacer ahora todo lo posible por salir de la crisis, al costo que sea, para entonces normalizar la economía y empezar un crecimiento sano y los planes que nosotros tenemos. José Monegro, director del Día. Licenciado Luis Rodolfo Abinader. Todo eso lo tenemos presupuestado, de dónde iba a salir cada uno de esos fondos. Para el crecimiento de la economía, produce también un crecimiento en la demanda del sector eléctrico. Cada año se requiere un plan para que vaya creciendo la disponibilidad
de energía del sector eléctrico. ¿Cuáles planes tiene Luis Abinader para atender esa demanda futura? ¿Y qué hará Luis Abinader con Punta Catalina, ya que este gobierno se propuso vender el 50%, 49% de las acciones de Punta Catalina? ¿Qué hará Luis Abinader con eso? Mira, José, en el caso del sector eléctrico, como yo te repito, aquí hay que cumplir las leyes. Si se cumple la ley de electricidad, ahí están los proyectos y los planes también, y la licitación y cómo deben de realizarse para nosotros adelantarnos a la futura demanda de electricidad. Y que se hagan las licitaciones del lugar, que la deben de hacer las distribuidoras, para entonces nosotros prepararnos para la demanda de los próximos 5 años. Eso desde un Ministerio de Energía que funcione, que trabaje, que proyecte nuestras necesidades, eso lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Y tú vas a tener una cantidad de ofertas y de licitaciones del sector privado que van a salir mucho más económicas que lo que ha salido Punta Catalina. Y en el caso de Punta Catalina, nosotros tenemos dentro de la reforma del sector eléctrico, Punta Catalina es una parte fundamental. Yo lo que veo ahora en el caso de Punta Catalina es primero determinar realmente cuál ha sido el costo de Punta Catalina. Nadie conoce el costo de Punta Catalina. Tenemos también que hacer una licitación clara y transparente para que haya una compañía que haga una operación y mantenimiento, una compañía privada que haga operación y mantenimiento de Punta Catalina también. Y después que determinemos el costo real, entonces ver qué es lo más conveniente para el sector eléctrico y para el interés nacional, qué haremos nosotros con esa obra que ha sido tan controversial en todos los aspectos. Bueno, vamos a darle el turno entonces a José Antonio Torres, de El Nacional, subdirector. Don Luis, usted acababa de hablar sobre la necesidad de que el país incurra en nuevos endeudamientos y lo justificaba con la crisis. Ayer estuvimos aquí al doctor Leonel Fernández, que tenía una propuesta más o menos similar. Incluso el doctor Fernández reconoció que el 51% del PIB del país en nuestra deuda externa alcanza el 51%, y decía que esa cifra es manejable todavía. ¿Usted apoya, usted coincide con esa posición de que el 51% del PIB de nuestra deuda, que alcanza el 51% del PIB, es manejable para un país como nosotros? Mira, yo quiero explicar un poco ese término. Lo primero es que antes de esta crisis, nosotros éramos los primeros que hablábamos de una mayor disciplina fiscal. Incluso para nosotros ir disminuyendo la deuda, el planteamiento que nosotros teníamos es que el crecimiento del gasto fuera menor al crecimiento de los ingresos. O sea, si los ingresos crecían un 12%, el gasto público iba a crecer un 6%, y entonces, según una proyección, íbamos a llegar ya a un equilibrio principalmente del déficit primario del gobierno. Nosotros tenemos un plan para hacerlo. Ahora estamos dentro de una coyuntura y estamos dentro de una crisis que requiere soluciones especiales. Por lo tanto, cualquier gobierno que entre en la República Dominicana tiene que acudir al endeudamiento. A mí no me gusta, yo no quiero, como economista, no me gusta hablar en relación con el Producto Bruto Interno. En relación con el producto, es más de un 51, me parece que estamos en un 54, del 54 al 56 del Producto Bruto Interno. Ahora, el problema, José Antonio, es que tú no puedes comparar, por ejemplo, en nuestro país, que tiene una presión fiscal de un 14%, es decir, que de todas las actividades del Producto Interno Bruto, nosotros recaudamos un 14%, a diferencia de otros países que quizás tienen ese mismo nivel de deuda, pero que la presión fiscal es posiblemente de un 30%, entonces tienen más capacidad de pago.
Yo creo que nosotros tenemos que relacionar la deuda nuestra en relación con nuestra capacidad de pago. Y para relacionarla con nuestra capacidad de pago, tenemos que relacionarlo con los ingresos tributarios. Y nosotros, en muchísimas ocasiones, hemos dicho que, y hemos advertido que es muy alta, porque representa alrededor de un 28% la deuda pública total, que es una parte externa y otra parte interna. Representa un 28% de los ingresos tributarios, y eso es muy alto, porque además el costo de nuestra deuda es alto. Para que tú tengas una idea, mientras en Japón la tasa que tiene un 200% del Producto Bruto Interno en deuda, sin embargo tiene una tasa de interés de un 0.6% la deuda, la tasa de interés promedio de nuestra deuda es un 9%. Por lo tanto, no podemos hacer esas comparaciones entre los diferentes países. Ahora, en este momento no nos queda otra que acudir al endeudamiento y tratar de disminuir el costo de la deuda, como nosotros lo vamos a hacer y tenemos planificado hacerlo. Adalberto Grullón. Me gustaría saber, insistir en de dónde va a salir el dinero para poder desarrollar programas sociales y redistribuir un poco la riqueza, porque uno de los problemas que tiene la sociedad dominicana y la economía dominicana es que ha estado creciendo sistemáticamente. Digamos, aquí se habla de que en los últimos 60 años el promedio de crecimiento ha sido un 5%, pero no así ha ocurrido con el bienestar de la población. Seguimos con altos niveles de pobreza. ¿De dónde va a salir el dinero para atender los programas que podrían contribuir a reducir esa desigualdad social? Si usted no propone, porque no lo he oído decir esto, una reforma fiscal que reoriente no solamente el gasto, sino también que incremente sustancialmente los ingresos para el Estado, y tal vez de un 14% de esa presión tributaria se llegue a un 18 o a un 20 como lo tuvimos en algún momento. ¿Usted no quiere enfrentar a los ricos? Adalberto, perdón, yo acabo de mencionarlo. Recuérdate que cuando hablamos de reforma fiscal, la política fiscal se divide en gasto público y la política tributaria. Aquí tenemos que actuar en dos direcciones. Primero, en mejorar la calidad del gasto público. Ese 14% que nosotros estamos recaudando lo estamos gastando mal, lo estamos gastando en dispendio y corrupción. Y tú tienes ese informe del BID, que también lo repitió Oxfam y lo confirmamos también los economistas, donde más de 160,000 millones de pesos del presupuesto dominicano se van en dispendio y corrupción. Por lo tanto, ahí vamos a tener grandes ahorros para destinarlo a los aspectos donde sí va a mejorar la calidad de vida y va a disminuir la pobreza, como es el caso de 40,000 millones de pesos más en salud, como es el caso también de aumentar las ayudas sociales, pero con las ayudas sociales también creando capacidades para crear emprendedoras y crear pequeños negocios, y administrando también los otros aspectos de la infraestructura que va a ayudar también al crecimiento con transparencia y con honestidad. Entonces, una parte es mejorar la calidad del gasto público y la otra parte, eso nos va a tomar a nosotros desde agosto hasta diciembre. Ya en diciembre nosotros vamos a proponer una reforma tributaria. Recuérdate, esa reforma fiscal, primero la vamos a hacer, la reforma del gasto público, y después esa reforma tributaria, nosotros estamos planteando que puede aumentar en 3 años hasta un 4%, o sea, llegar de 14 a 18% la presión fiscal. Nunca la hemos tenido en 20% en este país, Adalberto. Nunca ha estado aquí en un 20%. Un 20% es lo que recomiendan los organismos internacionales para atender las necesidades. Claro, con la corrupción que hay actualmente en este gobierno, tú puedes tener un 40 y no te va a dar el dinero. Aquí primero es gastar bien y después entonces aumentar las recaudaciones como nosotros lo vamos a hacer. Pero aumentar las recaudaciones también en un enfoque progresista que no detenga el crecimiento económico y mucho menos la creación de empleos. Bueno, tiene un minuto adicional para que nos diga entonces si eso implica que no vamos a tener 42 vicecónsules en Nueva York, 30 en Miami, 18 en Haití, y si no vamos a tener 38 subdirectores de INESPRE, 40 subdirectores de bienes nacionales.
esas cosas específicas están contempladas en su proyecto, de eso, la disminución de esos dispendios. Te voy a ayudar algo más, Juan Bolívar. Somos el cuarto país con la mayor cantidad de empleados en las Naciones Unidas. O sea, nosotros tenemos más empleados y una representación mayor en las Naciones Unidas que la que tiene Francia, que la que tiene Inglaterra, solamente superada por países como Estados Unidos y China. Eso es una vergüenza. Nosotros vamos a reformar el Estado. Lo que nosotros sí vamos a tener son enfermeras bien pagadas. Lo que vamos a tener son médicos especialistas en todos los municipios del país, bien pagados. Lo que vamos a hacer es reformar y a los profesores pagarles según los incentivos y según la mejora de su calidad de su servicio. Lo que vamos a tener es policías que van a ser pagados con un mínimo del equivalente a $500, que no me lo he inventado yo, sino que es el promedio del pago mínimo a los policías en Sudamérica. Esa es la reforma que nosotros vamos a hacer. Nosotros en el gobierno no vamos a tener a nadie que va a cobrar sin trabajar, porque este país es un país que necesita recursos, que tiene demasiadas necesidades, y eso es una inmoralidad. Y yo lo he dicho desde ahora, el gobierno del cambio no va a tener a nadie que va a cobrar sin trabajar. Lo que sí va a dignificar el trabajo de los hombres y mujeres que desde hace mucho tiempo, como mencioné, las enfermeras, los policías, también los profesores, los médicos, han tenido salarios de vergüenza en nuestro país, igual que muchos otros empleados públicos también. María Aristi. Bueno, mi pregunta original era sobre la nómina pública, ya Juan Bolívar me la quitó, pero si hay un aspecto en ese sentido es si va a respetar a los empleados de carrera, que no habló sobre eso, y en términos económicos yo quisiera saber qué va a hacer para incentivar las exportaciones y la inversión extranjera. Perdón, María, en la última parte, ¿y las inversiones? La inversión extranjera. Sí, mira, hay que respetar obligatoriamente la ley de servicio público. Eso es una buena ley, y eso es para crear realmente empleados públicos de carrera, que nadie los toque. Pero más allá también, nosotros no venimos con una aplanadora. Todo empleado público que esté trabajando, que trabaje de manera honesta, aún sea PLDista, nosotros vamos a tener una oposición de no venir ni que esté afectado, porque eso también afectaría entonces la calidad del servicio público. En relación con las inversiones, nosotros vamos a tener un amplio incentivo a las inversiones. Y ese incentivo, Marien, va a ser principalmente con una mejor seguridad jurídica que nosotros vamos a implementar. Esa seguridad jurídica, vamos a hacer una ley donde toda inversión que se realice, nacional o extranjera, se le va a mantener el mismo marco regulatorio y el mismo también el mismo código tributario en términos de los impuestos con que fue instalada durante 10 años, para que las reglas de juego, como se les dice, no se afecten. Con una mayor seguridad, tranquilidad institucional, con esos incentivos que es sencillamente mantener las reglas de juego, pues tú vas a tener una mayor inversión extranjera en la República Dominicana, pero también una mayor inversión nacional en nuestro país. Recuérdate también que nosotros hicimos una iniciativa, que es la iniciativa por un gobierno eficiente, burocracia cero, donde vamos a eliminar todo ese tiempo que dura años en unos permisos para empresas que van a crear empleos. No, el tiempo máximo de una empresa que se vaya a instalar en el país, que vaya a conseguir los permisos, o que se le niegue, o que se le diga que se le reforma, o que en la mayoría de los casos se le va a aprobar, van a ser 6 meses. Vamos a tener la ley de silencio administrativo para eliminar la extorsión de los empleados públicos para conseguir los permisos de las empresas y otro tipo de requerimientos. Vamos a hacer una verdadera reforma administrativa del sector público para hacerlo mucho más eficiente y mucho más transparente. Esos hechos y esas iniciativas van a aumentar significativamente todo tipo de inversión privada, tanto extranjera como nacional.